Bueno, qué bien. Vamos a concluir estas jornadas que, bueno, ahora daremos algunas conclusiones, pero yo creo que están yendo a pedir de boca. Al menos yo estoy disfrutando como un condenado. Y vamos a acabar por todo lo alto. Bueno, antes, a nivel de organización, dado que Valentín no ha podido venir finalmente por un contratiempo médico, pues nada, después de esta última conferencia haremos una clausura a renglón seguido, muy rápida, y luego adelantamos a las 8 en punto las Ponceladas, en las que tendremos unas muestras del teatro de Jardiel Poncela y que tendrá lugar en el Colegio Mayor San Pablo, que tenéis aquí en Isaac Peral 58, creo que es. De todas formas, un edificio enorme, no tiene pérdida. Entonces eso, conferencia, clausura brevísima y nos vamos al teatro. ¿De acuerdo? Empieza a las 8. Que empieza a las 8. Bien, pues bueno, como les decía, vamos a acabar por todo lo alto estas jornadas y lo vamos a hacer con Juan Bonilla, al que supongo que muchos de vosotros conoceréis. Como presentador me toca decir quién está a mi derecha, cosa que tiene cierta gracia porque uno de los grandes temas de su literatura es la identidad, ¿no? Entonces quizá posiblemente, aunque todo lo que diga sea objetivo, sea wikipediable, pero también puede ser controvertido desde ese punto de vista. En cualquier caso, en una entrevista, que no sé si mantendrá esa posición, Juan Bonilla se definió como un nihilista alegre, cosa que no está mal del todo, porque ya está bien que la existencia carezca de sentido como para encima ir por ella con la cara larga. Bonilla ha ejercido el periodismo dirigiendo varios suplementos culturales, como citas del Diario de Jerez junto a José Mateos, que de hecho ayer lo recordaba en la cena, justo este suplemento cultural, y lo dirigió por intercesión de Francisco Bejarano, que prácticamente se lo impuso al entonces director Manuel de la Peña. Sin embargo, donde ha destacado de forma más sonada ha sido la literatura, ámbito en el que acumula tantos premios que puede permitirse restarles importancia. Debutó con el libro de relatos El que apaga la luz, que recibió el aplauso de la crítica, y al que siguieron otros, como El estadio de mármol o Tanta gente sola, que mereció el premio NH al mejor libro de relatos. En la novela cabe destacar Los príncipes nubios, premio Biblioteca Breve, Prohibido entrar sin pantalones, premio Bienal de novela Mario Vargas Llosa, o Totalidad sexual del cosmos, premio nacional de narrativa. Es también larga y fructífera su labor como poeta. Basta decir que tiene una antología, en lo que quizás sea el Parnaso de nuestro tiempo, que es la colección Rayada de Renacimiento, que ahí tiene Rafael un ejemplar, y su antología se titula Defensa personal, y es el número 40 de la colección. Si nos vamos hasta el número 126, encontramos Primavera del Agua de Luis Rosales, que es el que hoy nos congrega aquí y con quien vamos a concluir estas jornadas. Y aunque ya lo sabe él, pero bueno, para no dejar de intimidar o de redundar la intimidación, tenemos aquí presente a Luis Rosales hijo y a Carla María Juárez, que acaba de depositar su tesis sobre el poeta. Así que nada, pero en cualquier caso, esto estoy seguro que Juan lo va a abordar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Así que nada, esto no es una ponencia, sino es un examen. Y debo entender que entre el público está mi tribunal. Así que trataré, como en los exámenes, de convencerlos de que me den cum laude. Bueno, yo primero tengo que decir que cuando me invitaron lo saben los organizadores, cuando me invitaron a este encuentro, yo propuse un mapa. Yo quería hablar de los poetas de pueblo. Pensaba que en los años 40, en los 50, en los 60, en todos los pueblos de España, no en todos los pueblos de España, pero en toda la geografía española habían crecido algunos grupos literarios que merecían cierta atención. Sin ir más lejos, de la provincia de la que procedemos, Enrique García Máquez y yo, había dos, del grupo Platero, que publicó el primer poema de Rafael Alberti después
después de la Guerra Civil en España y el grupo Alcaraván en Arcos, pero eso se repite a lo largo de toda la geografía. Con mucha gracia, aquí mi presentador me dijo es que aquello va a aparecer el rastro y no queremos que sea el rastro, tienes que hablar de una figura de primer orden. Y naturalmente la figura de primer orden que más me importa y más me interesa de la época es Luis Rosales, del que yo, ingenuo de mí, pensaba que no hacía falta hablar nada porque ya estaba, digamos, en el panteón de los grandes poetas indiscutibles de nuestra literatura y que, por lo tanto, lo que yo fuera a decir no tenía el mayor sentido. Pero una de las cosas que agradezco por haber preparado esta intervención, que como soy escritor la he preparado escrita, ya sé que en los manuales de intervenciones públicas recomiendan que no se lea nada, incluso en los debates políticos, si alguien lee algo sabe que ha perdido el debate porque se valora especialmente la espontaneidad. Supongo que en el caso de un escritor se perdonará que uno pueda traer escrito lo que va a decir. Una de las cosas que agradezco es haberme tenido que asomar de nuevo a Luis Rosales, haberlo releído. No conocía tu tesis, pero la leeré igualmente porque he tratado de leer todo lo posible en esta semana, en un mes y pico. He estado con Rosales y ha sido espléndido, lo mejor que me ha pasado, muchísimo mejor que la ponencia que vaya a dar. Pero entre las cosas que vi fue un homenaje que le hicieron, vosotros lo recordaréis mejor que yo, y que hicieron un tomo bastante bonito, pero curiosamente en ese tomo se repite varias veces la palabra limbo y la palabra purgatorio. Luis Rosales en el limbo, Luis Rosales en el purgatorio, lo dice en un artículo Caballero Bonal, lo repite Carlos Marsal en un texto que por otra parte está bastante bien. Y claro, yo no era consciente siquiera de que Luis Rosales estuviera en un purgatorio. No sé por qué iba a estar Luis Rosales en un purgatorio cuando para mí forma parte, digamos, de la decena de poetas imprescindibles del siglo XX. Pero bueno, como todos sabéis, entre las distintas paradojas que se dan en la literatura, vamos a consentir por un rato solo que la poesía es literatura. No hay ninguna tan evidente como esta. Todos sabemos que cualquier texto nace con unas coordenadas de tiempo y espacio determinadas, es decir, unas coordenadas de tiempo y espacio que lo determinan, y sin embargo, al final solo nos importan de veras aquellos textos que consiguen liberarse de esas coordenadas de tiempo y espacio, los textos que siguen latiendo más allá del tiempo y del espacio, incluso de la lengua en que se generaron. Solo importan, he dicho, importar, tómese en su sentido primigenio, es decir, traer de otro sitio algo que no somos capaces de producir por nosotros mismos. No cabe ninguna duda de que en el Quijote hay esencias de cómo era la vida y la sociedad de comienzos del siglo XVII en España, pero no creo que sean esas esencias las que permiten que un lector japonés o turco de hoy se emocionen o diviertan con las andanzas de nuestro caballero. Por debajo del texto corre la vida como corre por debajo de la realidad de manera impetuosa, con un no sé qué mágico alentándolo para que los años y los espacios no logren detenerlo. A Shakespeare lo han representado en todas las lenguas, han trasladado sus obras a cualquier época, siguiendo caprichos de autor o afanes ideológicos, y ha dado igual, porque al final lo que conmovía, lo que hería, era otra cosa que anda por debajo de las representaciones y que no se puede definir, porque definirlo sería limitarlo. Así nos podemos interesar por las circunstancias y la época de algún autor, intrigados por los escenarios en que se compuso una obra que ha conseguido herirnos o ha conseguido alzarnos, sin dejar de reconocer que su grandeza estriba esencialmente en el hecho de que esa obra ha sabido desatarse de las circunstancias y de la época en que se hizo y empezó a cruzar el tiempo hasta alcanzarnos, porque es el propio hecho de que nos alcancen la prueba fidedigna de que esas obras siguen vivas,
vivas, de que todavía muerden, de que palpitan, y al ganar nuevos receptores como nosotros, nuevos receptores en los que seguir viviendo como obra, se alejan y van borrando época y lugar donde fueron traídas al mundo, donde fueron desveladas. Esto se puede aplicar sin la menor timidez a la obra de Luis Rosales, algunas de cuyas composiciones nos siguen estremeciendo hoy con fortaleza idéntica a la que tuvieron en las distintas épocas por las que ya le ha tocado cruzar. Porque como todos los grandes poetas, Luis Rosales, para la pervivencia de la poesía, no necesita generación, no necesita marco temporal, no necesita más coordenadas que las que tracen sus grandes poemas. Tratar de descifrar el enigma de cómo ha logrado alguien encapsular en unas piezas algo de la sustancia de la poesía es más un acto de hechicería que de crítica literaria. Y tantas veces, al tratar de asomarnos a cómo está hecho algo, corremos el peligro de convertir ese algo en algo muerto, que el examen se nos puede volver autopsia, pero no hay cuidado, porque las grandes piezas siempre se las arreglan para sobrevivir al más incauto de los exámenes. Y por mucho que ya se haya destripado verso a verso obras maestras como La casa encendida, como Rimas o como El contenido del corazón, que son fundamentalmente los libros de los que me voy a ocupar, estas siguen brincando fortalecidas, emitiendo su misterio y su intensidad. Siguen envolviéndonos con el fulgor de sus imágenes. Supongo que naturalmente no me han traído aquí para que diga algo tan obvio como que Luis Rosales es un gran poeta y que me parece un auténtico disparate escatimarle reconocimiento por sus circunstancias biográficas o colocarlo en un purgatorio que no sé por qué razón. Pero vivimos tiempos en que parece irremediable recordar lo obvio a riesgo de que la obviedad hasta se convierta en incorrección. No es tanta la pobreza del ambiente si aún podemos celebrar a Rosales o a Cunqueiro o a Pla o a quienes se ha celebrado en este encuentro. Rosales pertenece a una generación que fue bautizada con un nombre que a él le parecía inexacto e injusto, y llevaba razón, la generación del 36. Él siempre propuso que se le denominara generación del 35. ¿Por qué lleva razón? Porque el 36 alude inmediatamente al estallido de la guerra civil, vinculando a los integrantes de la generación con la guerra. Y la verdad es que casi todos los componentes de la generación ya habían publicado algo antes de que la guerra estallara. Muñoz Rojas había publicado Versos de retorno, Germán Bleiber su primer libro, Rosales había publicado Abril, Juan Panero había publicado su único libro. Si nos salimos de la poesía, el filósofo Ferrater Mora había publicado Cóctel de verdad, el gaditano Pérez Clotet había publicado Signos del alba y Trasluz, Luis Felipe Vivanco había publicado su primer libro, hasta María Zambrano había publicado ya su primer ensayo. Al recibir pues la denominación de generación del 36, que es una ocurrencia de Ricardo Gullón, que por cierto también había publicado su primera narración antes de que estallara la guerra, los componentes del grupo quedan tácitamente vinculados a un hecho histórico posterior a su nacimiento y de implicaciones mucho más amplias que, por ejemplo, el 27, que al fin y al cabo solo señala una reunión de amigos que conmemoran el tercer centenario de Góngora. Naturalmente, la guerra había de sacudirlos a todos ellos, pero también la guerra sacudió a los poetas del 27 y la guerra sacudió a todo el que la padeciera. Sacudió a Baroja, sacudió a Zorín, sacudió a Salvador de Madariaga, sacudió a Juan Ramón, sin que estos tuvieran que ser inmediatamente fijados como poetas de la guerra. Esto puede llevarnos a consideraciones pertinentes acerca de la necesidad de ordenar, es decir, convertir en relato los avatares de la literatura mediante el método generacional y caracterizar a las generaciones por una serie de circunstancias históricas que permean en las obras y juntan nombres que muy a menudo no tienen nada que ver los unos con los otros, pero es un tema para discutir a lo largo. ¿Eso es lluvia? No, yo creo que... La generación del 35, vamos a respetar el deseo de Rosales, la generación del 35, la generación a la que pertenece Luis Rosales, es declaradamente una generación continuista. Recuérdese que en 1932 Gerardo Diego ha recopilado en un tomo las selecciones de los principales poetas de su propia generación junto a muestras de sus maestros en uno de los libros más influyentes de la literatura española, poesía española, 1915-1931. Los autores que digamos que se criaron con ese volumen, Ridruejo, Vivanco, Rosales,
no vienen con el hacha juvenil a destrozar lo que fundaron los padres y los abuelos. El 27 tuvo de bueno que supo empujar la puerta que dejaron abierta los ultraístas y los creacionistas, las vanguardias españolas, y gracias a sus estudios de los clásicos, porque muchos de ellos eran filólogos, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, entendieron que vanguardia y tradición no se niegan, que la querencia futurista de asesinar el pasado era solo un verso malo de Filippo Tommaso Marinetti y que la potencia poética se produce precisamente cuando se vivifica la tradición y se la transforma en un posible motor de vanguardia. En el caso particular de Rosales, sus lecturas de los poetas barrocos y a la vez su admiración por García Lorca, por César Vallejo y por Pablo Neruda le llevan a producir un primer libro primoroso que el propio Rosales juzgaba, yo creo que un poco duramente, diciendo, voy a citar casi siempre de memoria. Cuando no cite de memoria se darán cuenta porque he copiado los renglones que lea, pero siempre cito de memoria y por lo tanto cito mal, o sea que no. Decía Rosales de su primer libro que por aquellos años él todavía creía que la unidad básica de la poesía era el verso y que tardaría años en darse cuenta de que la unidad básica de la poesía era el poema y más adelante ya por fin alcanzaría la certidumbre de que la única unidad básica de la poesía es la poesía. Abril es el libro de un muy buen lector de clásicos y modernos que, como mandan los cánones, se aplica en la imitatio de los maestros en busca de versos resplandecientes, de esos que se nos quedan tintineando entre las sienes. Qué vencida hermosura de jazmín aireado, por ejemplo, o mira con un temblor de sueño en las rodillas, por ejemplo. Dos cosas se ven enseguida en el volumen. Una, la maestría con que el joven poeta de 23 años ha aprendido la música de nuestros clásicos, seguramente también a través de Guillén, de Cernuda, de Gerardo Diego. El libro rebosa de décimas. Hay toda una sección de sonetos. Curiosamente, los sonetos no están escritos en honor de Quevedo, ni de Góngora, ni de Lope de Vega, ni de Garcilaso, sino en honor de Fernando de Herrera. Y dos, lo pequeño que le viene el tipo de composición cerrada a su querencia. De ahí que también abunden los poemas que se desbordan en un verso libre que parece ir buscando la prosa. Esta convivencia entre dos tipos de composiciones no resulta ni abrupta ni desfasada y en ella se ve como una de las lecciones del 27 es continuada con toda naturalidad, tanto por Rosales como también por Vivanco. Al fin y al cabo eran admiradores de un libro como Calicanto, de Rafael Alberti, donde había sonetos, canciones, cadenas de tercetos que se daban la mano con toda naturalidad con un poema sobre Charlotte o con la famosísima Oda a Platko, el cancerbero del Fútbol Club Barcelona. Gerardo Diego se había caracterizado por escribir libros tradicionales y barajarlos con libros vanguardistas, sin ningún problema. Y Luis Cernuda había escrito Perfil del aire y Égloga, elegía Oda, y a continuación había escrito Un río, un amor y Los placeres prohibidos, también sin ningún problema. Así pues, la comparecencia en un mismo libro en 1934 de piezas fieles a la tradición métrica y piezas más derramadas no marcaba ningún atrevimiento. Visto desde casi un siglo de distancia y conociendo, sobre todo, haciendo esa trampa de conocer lo que escribiría el joven de 20 y pocos años más adelante, se nos antoja evidente que su búsqueda de una poesía total, atención a este sintagma, poesía total, estaba anunciándose ya en las páginas de aquel primer libro mediante la armonización sin estridencias de muy distintas formas e incluso fórmulas poéticas en las que se demostraba además una pericia técnica sin parangón y también un anhelo de expresión muy abarcador. En Abril rezuma la afirmación del erotismo como modo de celebración, rezuma el cántico de las cosas materiales elevadas por su belleza misteriosa, pero le dan la mano sin el menor problema a un ascetismo espiritual que quiere, mediante un proceso intelectual, envolver en enigma y en dicha todo cuanto hay. Me salto unos fragmentos. Y entonces llega la guerra. En la guerra, como es conocido todo el mundo, la familia Rosales
acoge al poeta Federico García Lorca, que termina siendo fusilado. Acerca de este episodio recomiendo la lectura de La calumnia, un libro de Félix Grande. Y también durante la guerra Rosales empieza a escribir el libro que publicará muchísimos más tarde, Rimas. Hay versiones, ahora al final Luis nos dirá si esas versiones están bien o mal traídas, pero hay versiones que dicen que el libro iba a titularse El bosque bajo el mar desnudo, pero ya empieza a ser compuesto, y lo que sí publica es un libro con seudónimo, los versos de un combatiente. Voy a hacer una mínima reseña de este libro de guerra, los versos de un combatiente, porque debe ser el único libro de versos de guerra donde no aparece la palabra enemigo. No hay ni un solo poema dedicado a ir contra el enemigo. Es curioso porque si le quitáramos los paratextos, si le arrancáramos la portada y el águila imperial de la contraportada y la dedicatoria al caudillo, y si cambiáramos en un poema que hay al final y que empieza Franco y en vez de Franco pusiéramos Lister, el libro podría haber pasado perfectamente por un libro de la zona republicana, perfectamente. Tiene canciones, muchas de ellas muy bonitas. Madre, si muero soltero, mis camaradas tendrán los hijos por los que muero. Naturalmente un poema así lo puede escribir un soldado de una zona o de otra. Y eso mismo se puede decir de todo el libro. No sé, por cierto, porque no he visto la edición de Obras Completas de Trota, si ese libro se incluyó en la... Vale, pues solamente los poemas de Rosales. Pero no deja de ser un libro que tiene cierta importancia a pesar de esa etiqueta de libro producido por la guerra. La guerra termina. En 1940 Rosales publica un libro de pleno alborozo, un libro que en la cubierta lleva un título, Navidad, que no es el título real, porque el título real aparece en la portada, que es Retablo Sacro del Nacimiento del Señor, pero durante todo ese tiempo Rosales no ha dejado de reflexionar acerca de qué escribir, de cómo alcanzar a hacerlo, y empieza a someterse a un constante escrutinio, a una reelaboración de textos, a ensayos constantes que yo creo que depararán su década prodigiosa. Tiene claro que el proceso de asimilación de tradiciones ha terminado y su generación ha sacado una cosa innegociable en claro. Las sorpresas vanguardistas solo tienen un uso, es decir, solo sorprenden una vez. Sin embargo, la emoción se renueva constantemente. De 1941 a 1952, al 52, Luis Rosales escribe 3 libros, a mi entender, excepcionales: El contenido del corazón, Rimas y La casa encendida. Los cito en orden de composición, no de publicación, y señalo esas fechas, 1941 a 1952, porque no deja de ser curioso que hasta finales de los años 60, luego, el poeta Rosales parece abducido por ese mal de las correcciones constantes. Solo produce composiciones que son menos abrasivas, muchas de ellas muy dignas, sin duda, pero se dedica esencialmente a la gestión cultural, a la que le dedicaremos algún momento. Sobre todo, se dedica también a poner en prosa ensayística todos sus apasionamientos. Entre estos hay que destacar, sin duda alguna, los 2 tomos de Cervantes y La libertad, un libro que a mí me parece una auténtica maravilla, que es el que dedica el conde de Villamediana, sus ensayos sobre el desengaño en la poesía barroca, además de ensayos sobre Góngora, Vallejo y Neruda, y la dirección de cuadernos hispanoamericanos. En la entrada del contenido del corazón, Rosales dice, más o menos, también vuelvo a citar de memoria: yo no hice este libro me hizo a mí, gracias a él encontré mi voz.
Téngase en cuenta que, compuesto a comienzos de los años 40, el libro no saldría publicado hasta finales de los años 60, es decir, casi 30 años después, en los que cupieron todo tipo de reescrituras, añadidos, hachazos, agregados, etc. No deja de ser curiosa la propia recepción e historia de este libro. Nace de una necesidad autobiográfica, es una elegía, decide cobrar forma de sucesión de estampas en prosa, un ramillete de textos aparece en 2 entregas en la revista Escorial, el libro completo se publica como artículos en el diario ABC a principios de los años 60 y 20 y tantos años más tarde de comenzado se publica al fin después de muchísima revisión. Vamos a imaginar ahora a un lector de algunas piezas sueltas que las va leyendo o en la revista Escorial o en el ABC del año 1962. ¿Qué pensaría ese lector? Podría pensar que el autor es un ensimismado que en época tan conflictiva no tiene ocurrencia mejor que contar meditaciones de alguien que pasea por el Retiro de Madrid, o recuerda a una prima que tenía vocación de monja, o a un joven que en día de verano está ante su mesa de trabajo tratando de escribir sin lograrlo porque le tienta la posibilidad de una siesta y piensa en la nieve, y cuando está a punto de ser vencido por el sueño, su madre entra en el cuarto y le dice: «Aquí tienes tu café, Luis». Podría pensar un lector apresurado ante la página de periódico que un alumno de Azorín, un Azorín con sangre en las venas, por ponernos un poco faltones, un alumno de Azorín pues, ha decidido colar unos brochazos de intrahistoria en el discurso de la realidad hecha de acontecimientos con los que se empieza a generar el relato de la historia. Con el periodismo, si os fijáis, pasa también esa cosa paradójica de que los grandes asuntos, acerca de los que por su propia entidad, por sus laberintos, por sus complejidades, deberían hablar muy pocos, solo los que tuvieran conocimiento e información suficientes, pues los grandes asuntos reciben cientos de impresiones, opiniones más o menos insuficientes, exámenes más o menos superficiales. Pasa cualquier cosa imponente y a la mañana siguiente hay 100 columnistas diciendo su canción, cuando en puridad sobre las cosas imponentes solo deberían hablar quienes estuvieran preparados para hacerlo. Y sin embargo, basta que alguien hable de lo que tiene a mano, y que más a mano tenemos que nuestro dolor, basta que alguien hable de lo que conoce, de lo suyo, para que un lector de prensa desagradecido diga: «¿Pero quién se cree este para endilgarnos sus problemas o sus obsesiones o sus amores o sus lecturas?». Como lector de periódico, confieso que yo lo que voy buscando son precisamente esos brochazos de cotidianidad, una cotidianidad distinta. Eso es lo que verdaderamente me interesa. Para saber que está mal bombardear niños me sobro yo. No necesito ningún sermón de nadie para saber que robar dinero público está muy feo. Soy de los que hubiera agradecido, en medio de montañas de prosa ya caducada, por cierto, sobre grandes asuntos ya caducados, por cierto, encontrarse con alguien como Rosales, que sencillamente me cuenta que está en el Retiro, que piensa volver a casa, aunque sabe que las cosas en la casa ya nunca volverán a ser las mismas, porque de repente las cosas se han vaciado de significado, y lo que va buscando precisamente en su paseo de árboles y subiendo una escalera y cruzándose con vecinos, lo que va buscando es un significado, lo que va buscando es un sentido, es algo que devuelva no la vida a quien la ha perdido, sino la alegría del recuerdo a quien tiene el deber de mantener con vida a quien ya no la tiene. Ese es el contenido del corazón, una búsqueda de huellas de alguien amado que ya no está en las cosas que aún puede conservar el calor que les imprimió y sobre todo en los laberintos de la propia memoria. Una necesidad de conservar ese fuego como si supiera que si se apagara la llama no sabría volver a encenderlo. El contenido del corazón, que responde por sus características a una dinámica distinta a los demás libros de Rosales, se alza así no solo como uno de los títulos indispensables de nuestra poesía, sino también como uno de los títulos indispensables de nuestro periodismo. El propio Rosales decía, y vuelvo a citar de memoria y seguramente mal,
que hay libros que hacemos y libros que nos hacen. Y de los suyos, el libro que más lo había hecho era El contenido del corazón. Y las fechas no lo dejan engañarnos. Lo escribe como alargada elegía sincopada a partir de 1940. En 1941 publica una entrega en Escorial. En 1942 publica una segunda entrega. Lo retoma, lo corrige, lo alarga, lo jibariza, no lo publicará hasta 1969, después de haberlo publicado como columnas en el ABC, y lo publica cuando ya es el autor de La casa encendida y de Rima. Puede tener interés. ¿Tú me avisas del tiempo? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Llevamos? ¿A qué hora hemos empezado? 5 minutos lleva. Yo creo que llevamos como media hora o así, ¿no? Sí. Vale, entonces, pues, escasa, o sea, 10 minutos más. Y, vale. Bueno, entonces puede tener cierto interés recordar que las dos entregas de Escorial suman 19 piezas. La primera edición tiene 25 piezas en la revista Escorial, en las dos entregas, avisa debajo de inminente publicación en Ediciones Escorial, cosa que nunca se produjo. Bueno, pues esas colaboraciones comienzan con un aviso que voy a leer. Este sí, no de memoria, este ya me lo he escrito. ¿Escuchas? Son unas palabras sinceras, graves y doloridas, unas palabras que van buscando su verdad. El hombre que las dice, el hombre que se encuentra en el retiro porque no puede regresar a parte alguna, el hombre que ahora se sueña y luego irá donde nadie le espera, soy yo mismo. Soy yo mismo que me estoy recordando para conocerme el dolor. Soy yo mismo que tengo 30 años y aún no he dado el dibujo de mi hombredad. Soy yo mismo que no sé si afirmo algo, si digo algo cuando repito con la esperanza puesta en Dios que soy yo mismo. He traído a colación la revista editorial porque esto nos permite adentrarnos un momento, aunque sea en una de las labores esenciales de Rosales, la de motor de escena cultural. El Escorial nació con la evidente intención de que la catástrofe de la guerra no interrumpiese una transmisión emprendida antes del conflicto como una revista como Cruz y Raya, revista de afirmación y negación, comandada por José Bergamín, y junto a Revista de Occidente habían mantenido alto el estandarte de la literatura y el arte. En Cruz y Raya, para que nos hagamos una idea, cabían Lorca y Sánchez Mazas. Estaban Cernuda y Luis Santamarina. Ese mismo espíritu es el que enciende Escorial. Ahora me temo que voy a tener que levantarme para copiar con exactitud unas palabras de Rosales, y efectivamente me levanté, fui y copié las palabras de Luis Rosales, que decía: Escorial representaba entonces algo muy extraño en la vida nacional. Era el grupo más avanzado entre los actuantes. No digo que no hubiera grupos de posición más avanzada, pero por los motivos que fueran no actuaban. Escorial no producía solo a través de la revista, sino por medio de publicaciones, discursos, propaganda. Sus dos funciones principales fueron: una, lograr que no se rompiera la cultura española. España se encontraba con un gran pulso literario, cultural y artístico. Había que conservarlo y nosotros creíamos que éramos los encargados de conservarlo. Y esa tarea de conservación nos creaba la responsabilidad de abrir las páginas de la revista a quienes eran juzgados como enemigos. No naturalmente por nosotros, que éramos liberales. Esta tarea la continué luego en cuadernos y basta con hojear los índices de la revista. Machado y Neruda eran enemigos para cierta gente, nunca para nosotros. Los ejemplos son incontables y esa es la segunda de las funciones que teníamos que cumplir: dar plaza, asiento y mano libre a todos los escritores de ámbito hispánico para que fueran leídos sin distinciones. Ese proyecto, que en efecto comenzó con Escorial, pero continuó con Cuadernos Hispanoamericanos, alcanzó incluso sitios que el lugar común y la pereza colocaron en el lado ciego, como si aquellos poetas no hubieran sido desde muy primera hora adalides de nombres que las mentalidades dogmáticas no estaban dispuestas a admitir.
discutirle la valentía y el arrojo, colocar antes que ninguna cuestión ideológica la calidad y la necesidad de mantener, como dice Rosales, unida la tradición, es no solo abonar una mentira y repetirla, sino insultar a quienes algo se estaban jugando en el empeño. Tan temprano como en 1944, cosa poco conocida, Rosales anima a su compañero Alfonso Moreno, poeta muy interesante y olvidado, con quien además escribió una obra teatral recientemente descubierta, porque o por lo menos eso es lo que se publicó, la doctora Noemí Montes Mayral, a que exprima sus lecturas y componga una poesía española actual que sacaría la editora nacional. Bien, en ese libro, que está poco referenciado y que quizás está interesadamente olvidado, el poeta, miembro de la revista Escorial, junta a Pemán con Alberti, a Foxá con Cernuda, a Salinas con Sánchez Mazas y pone en fila a todos los maestros, desde Unamuno a los Machado, y con la excepción de Juan Ramón Jiménez, que por propia voluntad negó su permiso para la reproducción de ningún poema suyo en la antología. Pero recuérdese que Juan Ramón Jiménez también se había negado a participar en la edición aumentada de la antología de Gerardo Diego. O sea, no era una cuestión de antipatía ideológica, sino de antipatía por el género de las antologías. Juan Ramón Jiménez no quería ser antologado. Importa la revista Escorial porque mediante ella Rosales de alguna manera se vuelve en voz de grupo. Tan voz extendida en la revista que en cierto momento se produce un episodio muy curioso. Había escrito Rosales la primera versión del Contenido del Corazón, por lo que sabemos, esto también es leyenda. Ahora ya al final me das... su padre le pidió que escribiera ese libro en recuerdo de su madre diciéndole que tenía una resma de papeles ingleses de gran calidad. Esto es muy bonito y por eso lo cuento y quería regalárselos para que escribieran ellos sobre su esposa. En fin, estaba además juntando poemas encadenados que iban a formar un supuesto libro titulado El bosque bajo el mar desnudo y que finalmente yo creo que es el que se titularía Rimas, y había comenzado a escribir sobre Cervantes y Libertad. Dice la anécdota que una noche un amigo se llegó a verle para sacarlo a cenar. Como lo pilló a punto de terminar un capítulo de su ensayo, le pidió que regresase en un rato, porque si no terminaba el capítulo, luego no sería capaz de recuperar el hilo. El amigo obedece, lo deja solo, el poeta mete una cuartilla en la máquina de escribir y lo que le sale de repente es un poema de 30 versos. Al día siguiente, cuando lo relee, se da cuenta de que no es un poema completo, sino que es el comienzo de algo. En 5 o 6 días de trabajo febril, el poeta escribe La casa encendida, que leyó poco después en la cátedra Ramiro de Maeztu, y a la que, por cierto, le dio predilección en la cuenta de sus proyectos editoriales, y por lo tanto el poema adelantó a Rimas y adelantó a El contenido del corazón. En el proceso de maduración de sus ideas poéticas, Rosales había llegado a la conclusión de tratar de hacer una poesía total, entendiendo por poesía total una composición que fuera consciente de que poesía es sustancia. Poesía no es un género literario más, no es un molde, sino que su condición le permite traspasar géneros, salirse incluso de la propia literatura. Es pues otra cosa. Sin compartir los presupuestos retóricos, llegaba al mismo horizonte que el Paul Valéry, que dijo aquello de que la poesía ha de crear un universo propio a través de la música del lenguaje y el resto era literatura. Rosales viene a estar de acuerdo en la creación del universo propio, pero precisamente mediante la literatura. Digamos que la literatura es el trampolín gracias al cual se puede dar el salto de la poesía. La distinción de Valéry le parece un juego de palabras. Así pues, entiende que un poema que pretenda sustanciarse de poesía debe aspirar a la totalidad y, por tanto, hacer uso de los mecanismos de la obra teatral, de la lírica y de la narrativa. En los poemas de Rosales suceden siempre cosas, siempre se nos está contando algo. A veces ese algo es misteriosamente insignificante. Aparentemente, un hombre vuelve a casa, de repente se da cuenta de que las cosas, aunque estén en su sitio, han perdido esencia, ya no son las cosas que había dejado al salir de casa, ya les falta algo, y eso que les falta, la mirada de los muertos, la presencia de quienes ya no están en la realidad, pero siguen estando en su memoria, pues la palabra del alma es la memoria, como repetiría el poema, es precisamente lo que el poema va a ir encendiendo
en un movimiento retórico magistral, porque el poema se va encendiendo a la vez que se va encendiendo la casa para iluminar la casa entera y atrapar el sosiego perdido con sus pérdidas. El poema se precipita en narración después de un soneto en el que una imagen tremenda nos golpea. Si formaran los muertos que más amas un bosque en llamas bajo el mar desnudo. Una frase cotidiana de repente también se alza en poesía. Buenas noches, Luis. Es la misma frase con la que poco antes le ha saludado una figura diaria como el sereno. Buenas noches, don Luis. Pero la segunda vez que la pronuncia es Juan Panero, un amigo muerto y de repente presente. El nombre propio es importante. Ya saben la famosa pregunta de Julieta, ¿qué hay en un nombre? Y Rosales responde, el corazón y la memoria son los que dan el nombre, que no es un signo de expresión, no es una cifra, sino una fuerza mágica y creadora. Al sentirnos nombrar por el amor comprendemos que nos está creando, que comprendemos siempre por primera vez que nos llamábamos así. Por eso repite el amante el nombre de la amada una y otra vez. Nadie repite nunca el mismo nombre. Nadie se llama del mismo modo frente a distinta voz, frente a distinto instante, frente a distinto requerimiento. El motor del recuerdo lo rescata de la bruma, le devuelve la vida y a la vez le da sentido a la propia vida de quien la escucha, inventándosela o haciéndola subir de los adentros. Una cadena de muertos queridos dice tu nombre, el mismo nombre que en la voz del sereno era una palabra muerta, e irá encendiendo prodigiosamente la casa que estaba apagada y llena de cosas desanimadas, o sea, que habían perdido el alma, inyectando a quien escribe la certeza de que la muerte puede aplastarnos de tristeza, puede hacernos reaccionar para darnos un sentido como depositarios de un carrusel de imágenes y sensaciones en las que seguir celebrando la vida. Y eso, precisamente, es lo que encenderá la casa, llevando el poema a un punto de emoción extraordinario en sus notas finales. Rosales escribió un manifiesto titulado Poesía Total que no quiso firmar ni publicar en Escorial y llegaron, eso me lo voy a saltar porque es historia de la literatura, llegó a una curiosa colaboración con la revista Espadaña. La gente de Escorial publicaban una colaboración en la revista Espadaña y la gente de Espadaña publicaba una colaboración en la revista Escorial. Y la colaboración de la revista Escorial en la revista Espadaña se tituló siempre Poesía Total. Y ahí apareció una especie de manifiesto donde se defiende los presupuestos de lo que ellos llamaban poesía total. Curiosamente, el texto está firmado por el joven José María Valverde, pero tiene todo el estilo y todos los guiños de las huellas dactilares. Le faltan las huellas dactilares para ser un texto de Luis Rosales. Las líneas de fuerza del manifiesto Poesía Total naturalmente se obtenían mediante una síntesis de intentos poéticos previos a través de los cuales se ha ido conformando una estética. No hay nada más tonto que escribir un manifiesto previo a cualquier manifestación poética, porque de ahí solo pueden surgir clones, y es bobada pensar que los poemas surrealistas se escribieron después de la publicación del manifiesto surrealista de André Breton. Así pues, de esa compresión de los poemas para obtener indicaciones teóricas, nació un texto que de cualquier forma va a ser solo una lista de propósitos, una guía para valorar lo que los poetas de la época ambicionan. Pero estamos hablando de que unos poetas de entre 30 y tantos y 40 y tantos años, en aquella España de los años 40, están al nivel de los poetas europeos, están hablando de poesía total, están aspirando a conseguir una poesía abarcadora y una poesía total. El propio Luis Rosales lo dice en algún momento, y también cito mal de memoria, tratando de unir todos los géneros literarios, el teatro, la narrativa, la lírica, la épica, lo que el poeta necesite para producir su poema, ¿no? Después de publicar La casa encendida y mientras tiene ahí aparcado el contenido del corazón sin saber muy bien qué va a pasar con él, en 1952 publica
un libro que a mí me parece prodigioso, que es su libro Rimas. Curiosamente, Rimas y La casa encendida tiene pasillos que los conectan. Sin ir más lejos, el zaguán de La casa encendida es el último poema de la primera parte de Rimas. Es un soneto tan potente que hay que leerlo. Todavía tiene. Vale, pues aunque no tuviera tiempo, lo leería y terminaría, porque es un poema tan impresionante que hay que leerlo, ¿no? Si el corazón perdiera su cimiento y vibrara en la tierra y la madera del bosque de la sangre y se sintiera en tu carne un pequeño movimiento total como una luz que avanza lento, borrando en cada paso una frontera, y fuese una luz fija la ceguera y entre el mirar y el ver quedara el viento, y formasen los muertos que más amas un bosque ardiendo bajo el mar desnudo, el bosque de la muerte en que deshoja un sol ya en otro cielo su oro mudo, y volase un enjambre entre las ramas donde puso el temblor la primer hoja. Claro, si os fijáis, el poema es impresionante porque es una frase condicional que no tiene, que no tiene frase principal, ¿no? Bueno, la frase, lo tenía anotado aquí porque las frases condicionales de bachillerato se dividen en prótasis y apódosis, ¿no? Bien. Claro, ¿qué pasa con este soneto? Bueno, en La casa encendida uno puede entender que la apódosis es la casa encendida, es la segunda parte de la condicional que aparece en el soneto, no así en Rimas, donde aparece al final. Pero si lo pensáis, decimos muchísimas frases condicionales que no necesitan apódosis, ¿no? Si yo te digo, bueno, no sé, si me regalas esa chaqueta, yo te regalo la mía. Ahí sí. Pero cuando decimos, si me tocara la lotería, no hace falta apodos. Ahí no hay, no, si me tocara la lotería, ¿cómo estás? Si tú supieras, no me estás diciendo nada. No hay. Entonces, de alguna manera, el poema no necesita de esa apodosis. Para romper la estructura del poema, hecho de poemas que al parecer en algún momento pensó Rosales para rimas, yo creo que esto sí que es auténtica leyenda, y para que no le dijeran que repetía digamos, la estructura de La casa encendida, lo que hace es desordenar los poemas de rimas, un poco al tuntún. No es tan al tuntún, si lees rimas no es tan al tuntún, pero algunos editores defienden que sí, que lo barajó para que fuera una miscelánea de poemas. En cualquier caso, el libro comienza con uno de los poemas imprescindible de la poesía española, uno de esos poemas gracias a los cuales Luis Rosales vivirá muchos siglos porque es un poema inevitable, ¿no? Y que también voy a leer, es autobiografía y es el que le presta título a esta intervención. Y ya voy terminando. Autobiografía, como el náufrago metódico que contara las olas que le bastan para morir y las contara y las volviese a contar para evitar errores hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Es un poema impresionante. Bueno, en el libro es importante la figura del náufrago, también es importante la imagen de vivir deletreándose en el aceite de Dios, que curiosamente este deletrear seguramente, si pregunto a quién nos lleva esta idea de que somos deletreados, diríamos a Borges, pues no, el que lo caza es Octavio Paz en un poemita muy bonito. Soy hombre, duro poco,
y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas me escriben sin entender, comprendo, también soy escritura y en este mismo instante un Dios me deletrea. Bueno, pues ese deletreo procede con toda seguridad de rimas de Luis Rosales. Voy a ir terminando. Tengo que saltar unas cuantas cosas, pero no importa. Después de la publicación de rimas, es muy curiosa también la trayectoria de Luis Rosales. Yo creo que no tiene comparación con otro poeta, o no he encontrado ningún poeta al que le pasara lo mismo. Esta cosa de llegar a lo más alto. Rimas recibe el Premio Nacional de Poesía y aunque sigue escribiendo naturalmente y como digo, publica ensayos y demás, pues de alguna manera se calla. No aparecen más libros suyos hasta el año 67, que se publica la segunda edición de La Casa Encendida, con una cuarta parte impresionante. Y en el 69 por fin se publica El contenido del corazón. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa que, por ejemplo, cuando a Pere Gimferrer, que en estos tomos de los que hablaba antes y donde se hablaba del purgatorio de Rosales, que al parecer me dicen que sí, que ha estado en el purgatorio o está en el purgatorio, en estos volúmenes de recopilación de testimonios, Pere Gimferrer publica uno en el que reconoce Pere Gimferrer. O sea, Pere Gimferrer a los 8 años había leído la Eneida en latín. Con toda seguridad. Pere Gimferrer lo había leído todo. Pere Gimferrer reconoce, cuando le dan el Premio Nacional, que en el jurado está Luis Rosales, que en el año 66, 67 no había leído a Luis Rosales. Y de alguna manera uno entiende que cuando le preguntan a los poetas novísimos en esa época cuáles son sus autores de cabecera, no aparezca el nombre de Rosales por ninguna parte. Claro, no aparecía porque no lo habían leído, no lo habían podido leer. No sé cuáles fueron sus razones para no reeditar libros como La Casa Encendida o Rimas hasta más tarde, pero lo cierto es que era difícil que se le citara a un autor que tenía esa nombradía y ese reconocimiento que le venía incluso de poetas de la generación del 50. Dejaron escrito su admiración por La Casa Encendida y por Rimas, Caballero Bonal, Carlos Barral y Jaime Gil de Viedma, que lo consideraba el poeta más importante de la década de los 40 y de los años 50. Hay una anécdota muy bonita, a mí me parece muy bonita, la cuenta Gimferrer, que es que Gimferrer descubrió en los años 80 al poeta José María Fonollosa, autor de Ciudad del Hombre, Barcelona, que cuando se publica el libro, Fonollosa muere al año siguiente. Él sabe que ya está enfermo y el hombre tenía una biblioteca pequeña de muy pocos volúmenes y decide antes de morir regalar todos sus volúmenes a la gente más querida. Y a la persona que lo descubre, que es Pere Gimferrer, le regala el que considera el mejor libro que hay en su biblioteca, y ese libro es La Casa Encendida. Entonces Gimferrer tiene la primera edición de La Casa Encendida regalada por José María Fonollosa, con lo cual une de alguna manera en un solo volumen tres generaciones, ¿no? La generación de Rosales, la generación de Fonollosa y la generación de Gimferrer, y la mía si consigo que Gimferrer me regale ese libro. En fin, todo esto nos permite volver a la paradoja del comienzo. Por favor, no lo olviden, todo lo que aquí he contado, aunque pueda tener interés, y lo tiene por sí mismo como caso de poeta ante unas circunstancias históricas determinadas, en un lugar determinado, en realidad solo importa porque ese poeta, además de convertirse en una de las voces más reconocibles y potentes de nuestra literatura, cosa que le importará sin duda a la historia de la literatura, pero no tiene por qué importarle a los lectores, logró escribir algunos poemas cuya emoción, cuyo temblor todavía consiguen herirnos. Y la transmisión de ese temblor, su vuelo sobre décadas y lugares, es lo que mantiene vivo a quien fue capaz de encapsular en unos poemas, en unas prosas, el insólito misterio de haber sido alguien y de cantar
el himno que nos ata al mismo enigma al que le estamos cantando. Muchas gracias. No les engañaba, hemos acabado por todo lo alto, pero aún así yo creo que son 1:15, ¿no? Eso está al lado. Creo que tenemos unos pequeños 10-15 minutos para algunas preguntas. ¿Tanto? Bueno. Yo primero, lo que tengo que decir primero es muchas gracias. Me ha encantado. Perdón. Me ha gustado muchísimo. He aprendido muchas cosas. Y además me ha emocionado. Porque, bueno, primero porque has transmitido emoción con lo que cuentas. Y después porque viendo cuando... Es decir, yo es mi padre. Entonces es difícil que yo separe a mi padre con el poeta y con las cosas que escribe. Pero claro, cuando lo escuchas a otros, ya la cosa, y si encima no les conoces como no nos conocíamos tú y yo, pues claro, ahora ya sabiendo que viene aquí del mundo don Enrique, voy entendiendo más y me va gustando más si cabe. Entonces, de verdad, hay cosas muy bonitas. Simplemente para decirte dos cosas, nada más. Una, que no sé si sabes que autobiografía, cuando la escribo al principio se llamaba Así. Así, y después pasa a autobiografía porque mi padre se da realmente cuenta que, bueno, que claro, ese poema es total y que además que su vida. Y que entonces, pues bueno. Y la segunda cosa, en relación a... Yo cuando, y lo contaba en la comida, que cuando estudiaba en el colegio, lo que leía en los libros, yo tengo... estamos hablando de cuando yo estaba, supongo que en cuarto o sexto y tal, en el año 42 y 16, pues 58 o algo así. Y lo que ponía, a 58-60, Luis Rosales, que es gran poeta, con muy escasa producción literaria. Entonces, ya lo ponían, para que lo pongan en esto, pues imagínate. Pero es que efectivamente había otra cosa. Mi padre tenía esa situación que tenía mi padre, que yo particularmente creo que proviene del tema de Lorca y proviene de la situación aquella, en un momento dado necesita entrar en la academia y todo lo que ocurre es cuando entra en la academia, porque cuando entra en la academia él se siente ya protegido. Y a partir del momento que se siente protegido es cuando empieza otra vez todo el Luis Rosales que tú has dicho y que efectivamente es así. Y bueno, nada más quería decir eso para... Pues gracias porque no lo sabía. Y bueno, y después en la academia pues tuvo una relación. Mi padre ya sabéis que creo que es la única, aparte de la de Cervantes, en Altamirano 34, en la Casa Encendida, hay una... ¿cómo se llama? Una placa de la academia de mi padre. Me callo porque también todos los demás... Vamos, Enrique. Sí. Bien. Juan, vamos, yo me sumo al agradecimiento y como soy el segundo en hablar, Luis lo hace como hijo y yo como lector, pero también vamos, ha sido una conferencia impresionante de la que hemos aprendido todo muchísimo. La sensación que da, independientemente de alguna cosa biográfica, es de un desapego muy grande a publicar, ¿no? O sea, la historia del contenido del corazón, esos 30 años con el libro... La verdad es que ¿Qué explicación la historia editorial un poco más
fascinante de ningún libro en español. Vaya, yo, que, como saben, me gusta mucho seguir las vicisitudes que han tenido los libros hasta publicarse. No he encontrado ningún libro parecido, que tenga esa vicisitud de publicar primero en Escorial, además con esa mención de inminente publicación, que te da la sensación de que el libro estaba a punto de salir, y luego dejarlo y publicarlo como columnas en el ABC y seguir dejándolo hasta estar seguro y sacarlo en... no hay ningún libro que tenga un avatar editorial parecido. ¿Sí? Una especie de una relación extraña con el tiempo, ¿no? Sí. Del poeta. Sí, sí, sí. Es verdaderamente misterioso y fascinante, la verdad. Es que es muy fascinante tener ese libro. Y luego si ves las variaciones, cómo cambian los textos, bueno, sí, sí, es una cosa verdaderamente fascinante, sí. Y luego yo, en fin, se ha notado también, supongo, en la intervención, esta cosa que yo tengo de tratar de romper una lanza en favor del periodismo y de una vez que el periodismo no es solo la agencia F, sino que en el periodismo hay muchas cosas. La literatura española, la mitad es periodismo, Unamuno casi todo es periodismo, Azorín es todo periodismo. Y el Contenido del Corazón salió en un periódico y por lo tanto entra dentro del periodismo. Y entonces... yo creo que es el único libro de nuestra literatura que podría perfectamente ser destacado como obra mayor de nuestra poesía y obra mayor de nuestro periodismo. No encuentro otro caso similar al Contenido del Corazón. Sí. No sé, ahora. Bueno, me ha gustado muchísimo, Juan, la conferencia, y además es la primera conferencia a la que voy sobre Luis Rosales. O sea, que me hace doble ilusión y también dice un poco cómo están las cosas, ¿no? Si sigue ese páramo o no. Y bueno, quería hacerte una pregunta, y viene un poco al hilo de, pues también que Enrique se ha dedicado mucho a la obra de Rosales. También yo he hecho la tesis, que no la he defendido todavía, pero Rosalía, que está aquí, también ha hecho la tesis sobre Luis Rosales. Si no me equivoco, sobre los símbolos de Luis Rosales, ¿verdad? Que también es algo como intergeneracional. Yo creo que es bonito, ¿no?, que tú lo has comentado, esas 3 generaciones unidas leyendo a Luis Rosales. Y también la pregunta se la lanzo a Enrique, que me gustaría que respondiese. ¿Qué creéis, qué pozo, qué huella ha podido dejar a vuestra generación, ¿no?, Luis Rosales, ahora que estamos hablando del páramo y demás? Que esa generación que ha podido aportaros a vosotros como poetas. A ver, yo creo que nos criamos, voy a hablar por mí, pero yo creo que está también Juan Lamillar, que también puede intervenir. Yo creo que nos criamos en un ambiente más libre, sin menos cercas ideológicas. Es que a mí eso me parece una tontería directamente, porque yo de chaval leía a uno y a otro sin mirarle ni el pasaporte, quiero decir, es que me parecían bobadas, sencillamente, ¿no? O sea, que a lo que iba es a ver lo que me decía el texto y que me enseñaba. Y recuerdo perfectamente descubrir a Luis Rosales en una edición de Selecciones Austral de Espasa-Calpe, donde venían rimas y La casa encendida, y decir, pues esto es una obra, o sea, es que te vuela la cabeza, esto es una obra mayor, directamente, ¿no? Entonces, me interesó mucho desde el principio esa conjunción suya, que es también una lucha mía particular, de borrar las fronteras de los géneros de una vez. Y quiero decir, yo tengo 2 novelas que en realidad escribí como 2 libros de poemas en prosa. Tuvieron la suerte de que le dieron premios de novela, pues estupendo, pues novelas son. No tengo ningún problema porque se venden mejor, pero en realidad yo lo que quería era escribir 2 libros de poemas en prosa, y eso lo aprendí de Rosales, o sea, de nadie más. De nadie más, quiero decir que de nadie más. Y por lo tanto y por lo que he leído o he hablado con compañeros,
hay autores como Vicente Gallego o Carlos Marzal que admiran profundamente a Luis Rosales. Entonces, esa es la sensación que yo tengo, que en mi generación Luis Rosales fue un poeta mayor, importante, sin duda. Vaya. Sí, buenas. Yo coincido con Juan, con Enrique. Yo descubrí a Rosales en la colección benemérita de selecciones de poesía española de Plaza y Janés. También, sí. Ahí publicaban Abrines y me sorprendió muy gratamente. Yo creo que también es una fuente de aprendizaje esa duplicidad entre la poesía que se acerca al poema en prosa y la poesía como la concebimos generalmente como verso. Y dentro de verso, el verso libre y el verso medido, los sonetos, las décimas. Es decir, que con Rosales se abre un mundo muy personal, muy de autoconocimiento y también una mirada a los clásicos, tanto en los temas, digamos, profanos como en los religiosos. Con el retablo pues se acerca a todo ese mundo barroco, pero yo también lo considero como un poeta fundamental que leo y releo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Yo llego a Rosales muy pronto, entre otras cosas, porque Ana, la nieta del poeta, es amiga mía de la juventud. Es nieta del poeta, sí. Sí, hombre, sé que hay diferencia de importancia, pero bueno, y luego a mí me influye muchísimo, que eso lo dijo Jaime, que estos poetas del 35, que voy a seguirte en esta defensa que has hecho de renombrar la generación, que me parece, vamos, recoger este testigo, nos resultan muy cercanos por la voz baja, también por la temática, que en mi caso es que es una influencia total, ¿no? Que se pueda escribir poesía desde la fe, una poesía familiar. Otro asunto que me interesa muchísimo es la presencia de los muertos, que también a mí me hacen mucha compañía los muertos familiares. Y luego una cosa que yo aprendo de Luis Rosales es que la clave o la piedra angular del poema es la emoción, ¿no? O sea, ¿por qué funciona este soneto que has explicado tan bien, que es una condicional sin frase principal? Porque el trayazo de emoción ocupa ese hueco. Y una cosa que yo no sabía, pero que he aprendido oyendo a Juan, es este afán por no romper con la generación anterior y de estar atento a toda la poesía, a todo lo valioso, que yo también creo que inconscientemente, leyendo tanto a Luis Rosales, se me quedó, ¿no? O sea, que para mí sí que es una influencia fundamental de cómo se instala un poeta en el mundo y ante su tradición. Totalmente de acuerdo. Lo primero, enhorabuena por lo que me parece que más que una conferencia es un verdadero ensayo espectacular, impresionante, que espero que publiques. Nosotros no publicamos las ponencias de estos encuentros, pero yo espero que lo publiques y que nos des noticia cuando lo hayas publicado, porque me gustaría mucho poderlo leer y releer, ¿no? Ayer, a raíz de las cosas que comentó Juan Manuel de Prada, se comentó también la continuidad de la cultura española antes, después de la guerra, etcétera, ¿no? Y como un valor importante que, sin embargo, pues muchas veces se niega, ¿no? Es decir, eso es lo del páramo, ¿no? Es decir, antes hay un paraíso, esto nos lo explicaba muy bien Trapiello esta mañana, había
tal como se nos cuentan las cosas, un paraíso, un Edén, después hay una ruptura y luego hay un páramo, ¿no? Y sin embargo ayer lo que se significaba era la continuidad. Pero a mí lo que me ha interesado, entre tantas cosas fantásticas que has dicho y que me has descubierto, es el hecho de que hay la voluntad consciente de continuidad. Sí, sí. Es decir, esto, ¿ves?, es algo, o sea, que no se trata solo de una manera natural, sino que hay una voluntad en los poetas de ese grupo, especialmente de Escorial, que son pues, fundamentalmente también un empeño falangista de la época, como sabemos muy bien, de que no se rompa la cultura española y que la guerra pues ha sucedido, esto y tal, pero que no tiene por qué tener unas consecuencias todavía más catastróficas de las que ya de por sí ha tenido, ¿no? O sea, esto me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Sí, Es sí, decir, que eso haya es. ese esfuerzo de mantener la llama encendida, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Claro. Sí, sí, es una cosa que conviene mantener oculta u olvidada para que parezca que realmente sí que se produce un abismo de repente y que ya las cosas dejan de suceder, pero es altamente injusta. Es decir, yo creo que es la frase más abominable, ni siquiera abominable, es tal tontería que ni llega a ser abominable, pero esta cosa que dice León Felipe de perdimos la guerra pero nos llevamos la canción, me parece un espanto. ¿Cómo nos llevamos la canción? ¿Cómo nos llevamos la canción? Que la canción no puede estar en dos sitios a la vez. Esto de ser dueños de la canción, bueno, pues claro, en el 39 León Felipe dice eso, nos llevamos la canción como para decirle a los poetas que se quedan, os quedáis sin cantar, aquí se ha roto algo. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. No sé, o sea, hay un intento programado, explicitado, dicho, escrito, de mantener tal. Bueno, no hace falta mucho esfuerzo, no me acuerdo qué año es, pero creo que en el 45 se publican las poesías completas de Antonio Machado con prólogo de Dionisio Ridruejo. Y es un libro, o sea, estos jóvenes todavía, porque ya... claro, en aquella época, 30 y tantos años y tal, bueno, eran todavía jóvenes, ya hoy son niños, pero en aquella época eran todavía jóvenes. Tienen, pues como dice Luis Rosales, un mandato. O sea, ellos reciben una especie de mandato. Esto no se puede romper. Y hacen todos los esfuerzos posibles. No hay que olvidar que uno de los grandes ensayos del propio Luis Rosales es sobre la poesía de Neruda. Su primera colaboración en Espadaña es un artículo sobre César Vallejo. O sea, es que es mentir, sencillamente tratar de decir que no hicieron nada, porque es muy fácil decir que no hicieron nada cuando sí lo hicieron. En honor de León Felipe hay que reconocer que años después se desdijo y dijo que me equivoqué, pero es un poco como la pena del telediario, ¿no? Que primero te imputan por algo y ya te caen todas las hostias, todos los palos te caen encima y luego te juzgan y salen absueltos y la noticia sale en pequeñito y nadie se entera. Tal. Entonces León Felipe se desdice en el prólogo de un libro de Ángela Figuera Aymerich. Es decir, que 200 personas se enteraron en España de que León Felipe se desdijo. Los demás siguieron pensando que se llevaron la canción. Una cosa, perdón, porque me parece que está bien decir, mi padre recibe, no recuerdo en qué año, en los 40 y tantos, o en los primeros años de los 50, una carta que a mí me llenó de orgullo de México, de todo lo que había y tal, en la cual decía, nos alegra ver que eres uno de los nuestros. Nada más quería decir eso, porque bueno, es que no eran León Felipe y muchos más. Sí. Muchos más estaban y todos vieron eso que se hizo. Sí. Bueno, buenas tardes. Juan, en primer lugar quería agradecerte muchísimo porque he dedicado unas cuantas horas a estudiar a Luis, pero hoy he aprendido mucho también. Así que te estoy agradecida por eso. En primer lugar, quería decir que no es que es cuestión de presumir, pero de los que estamos aquí, no lo sé si alguien conoció a Rosales antes que yo o no, que ya tengo bastantes años, pero es probable que yo sea la que lo conoció más lejos.
a 10.000 kilómetros de aquí, y lo conocí en Montevideo, porque mi abuelo, que se llamaba Ángel Ayer, que era poeta, nacido en Betanzos, en Galicia, tenía una edición del 49 de La Casa Encendida, de Rosales. Y ahí yo vi ese nombre por primera vez. Y luego lo conocí a Luis porque vine como becaria en los años 80 y él estaba en el que era Antiguo Instituto de Cultura Hispánica, que después se convirtió en Agencia Española de Cooperación Internacional, etcétera, ¿no? Entonces lo conocí ahí como becaria. Pero bueno, desde ese momento decidí que iba a hacer la tesis. Tardé bastante, es decir, pasaron más cosas, entré en el cuerpo de profesores de secundaria, proposición, etcétera, etcétera. No fue nada fácil porque me fui quedando en España, de haber venido como becaria, pero soy 3/4 española de sangre y 1/4 francesa, así que estaba como en mi casa desde el primer día, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, solo quería decirte que, aunque has aportado muchísimo, hay, bueno, algún aspecto que me gustaría destacar de Rosales, solo para aportar un mínimo. En primer lugar, que yo considero que Luis Rosales es un poeta actual e indispensable. Y lo digo pensando, ya que tú también estás en el mundo periodístico y de prensa que te interesa, hay que ver el telediario y darse cuenta de cuánto lo necesitamos. Porque que un poeta como él, que había vivido lo que había vivido y sufrido, dijera, sobre el campo de batalla todos los muertos son del mismo bando, a mí me parece un concepto impresionante e imprescindible en este momento. El cainismo existe desde Caín, pero nunca ha dejado de existir el cainismo, ni en la familia, ni en los países, ni entre países, porque al fin y al cabo todos somos hermanos, podemos decir, desde nuestro ser esencial como hombres. Pero digo hombre genérico, que yo sigo pensando que es correcto. Digo lo que dice la academia. Entonces, quiero decir que ese pensamiento sería tan necesario reflotarlo y volver a leer sus obras, y en este sentido pienso sobre todo en la carta entera, ¿no? Ya sus obras finales, donde él habla también del odio y de todas estas cosas, esa sensibilidad y ese respeto a la condición humana en sí, al hombre como tal, al ser humano como tal, siempre por encima de las ideas, es una lección que él quiso dar y que seguramente aprendió mucha gente, pero hay muchos que todavía no la tienen clara, ¿no? Esa es la primera, bueno, mínima aportación. Y la otra es que yo trabajé sobre los símbolos y yo considero, por dos razones, porque me gustaba mucho la poesía de Rosales, porque lo conocí, me encantó conocerlo cuando él presentó el diario de una resurrección a todos los profesores que estábamos allí, yo era profesora en ese momento. Entonces, me gustó muchísimo Rosales con su poesía, su cosmovisión, su verso también, su versolibrismo tan peculiar. Pero aparte de eso, además de los clásicos que tú, lógicamente, yo referencia, pero además de eso, otra cosa que me llamó la atención fue la presencia de los símbolos, porque el símbolo siempre es un recurso que me ha parecido un recurso rey dentro de no la literatura, en el arte, hermana todas las artes. El Bosco está lleno de símbolos, pero la poesía de Luis Rosales también. Y Rosales, que era un artista integral, o sea, la dimensión estética en él abarcaba, además de poesía, narrativa, etcétera, los géneros propiamente literarios, pero también la música, ¿no? La pintura, las artes plásticas, es decir, tenía una sensibilidad para todas las artes. Y yo pienso que ese recurso tan valioso es clave, y a mí me costó mucho conseguir referencias porque quería darle peso a lo que estaba diciendo y demostrar que el símbolo era importante, y tuve que hacer unas investigaciones interminables para ir encontrando frasecitas en artículos, de cuadernos, de aquí y de allí, referencias de figuras de primera línea en la crítica, pero pequeñas. Era muy difícil encontrar a alguien que hablara sobre esto, y a mí me parece que es un aspecto importante también, porque es un rasgo de universalidad de Rosales. Es decir, yo lo conocí fuera de España
Y aparte, la otra ya mínimamente lo mencionó Luis, y es su sensibilidad hacia el mundo americano, ¿no? Cómo quería, entendía, interpretaba todo ese mundo. Pero esas son unas de las mínimas facetas de Luis que se me ocurre, porque hay mucho más para aprender de él. Muchas gracias. Bueno, pues salvo que quieras añadir algo más, yo creo que ponemos un broche excelente y les recuerdo que ahora en 20 minutos arranca el teatro allí en el Colegio Mayor. Hacemos una pequeña clausura y listo.